Bueno, buenas tardes a todos, de nuevo. Estamos avanzando en el tema del inicio de la Edad Moderna y nos vamos ya al punto 4. ¿Os acordáis que en los primeros puntos y los primeros vídeos que yo os mandé era un esquema de todos los cambios que íbamos a tener en la Edad Moderna? Y después os dije, bueno, pues el resto del tema es ir desarrollando poco a poco pues estos cambios, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a mover ahora en lo que es el tema político, es decir, cómo cambian las estructuras políticas, es decir, las estructuras políticas son los sistemas de poder, ¿no? Los sistemas de poder en una sociedad, en un país, en una civilización, ¿no? Entonces, bueno, pues la característica fundamental que va a tener el Estado moderno es la aparición de la monarquía autoritaria, lo tenéis ahí en el libro, en el punto 4.1, ¿no? Perdón. La monarquía autoritaria es algo muy característico de la Edad Moderna, ¿no? Es decir, frente a la monarquía feudal, que era la de la Edad Media. Bueno, vamos a hacer un poquito de recordatorio del feudalismo, ¿no? Es decir, bueno, pues cuando digamos, se dinamitó el Imperio Romano de Occidente, pues bueno, pues aquí aparecieron un montón de reinos muy pequeños, tal. Hubo hacia el siglo VIII, pues hacia finales del siglo VIII, un intento unificador por parte de un monarca, que os sonará, que lo visteis, que era Carlomagno. Bueno, entonces Carlomagno dividió el reino entre sus hijos, en fin, y intentó restaurar el título de el Sacro Imperio Romano Germánico, que eso os sonará. ¿Qué es lo que pasaba en la Edad Media? Bueno, pues en la Edad Media, cuando un rey dominaba muchos territorios, como no podía llegar a todos ellos, tenía que dividir ese territorio. Y entonces lo dividía entre sus vasallos. Entonces estaba el rey y después por debajo pues estaban los duques, los condes, los marqueses. Los marqueses eran normalmente aquellos que gobernaban las marcas, sus territorios fronterizos. Los condes, pues los condados. Los duques, los ducados, ¿no? Es decir, entonces los duques a su vez, si tenían muchas tierras, o los marqueses si tenían muchas tierras, también las dividían y se los daban a ciertos varones, ¿no? Con lo cual se establecía un sistema que se llamaba un sistema piramidal de vasallaje. Es decir, el varón era vasallo del duque, que el duque a su vez era vasallo del rey, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que había ahí una estructura, digamos, con una propiedad, como se suele decir en matemática, transitiva, ¿no? Si el varón es vasallo del duque y el duque es vasallo del rey, pues el varón a la vez también es vasallo del rey, ¿no? ¿Qué significaba esto? Bueno, pues que el rey realmente era, como el resto de los nobles, el primero entre los nobles, se decía primus inter pares, ¿no? Es decir, el primero entre los nobles. Y realmente tenía la potestad de poder llamar a todos los demás para que le ayudaran a lo mejor en una guerra. Pero después los duques y los varones en sus territorios, pues un poco hacían lo que les daba, bueno, no lo que les daba la gana, sino realmente administraban el territorio, eran señoríos jurisdiccionales, es decir, hacían de jueces, hacían de gobernantes, hacían de todo, de legisladores en sus propios territorios, etc., ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre a partir del siglo XV? Pues que van a hacer un tipo de monarquía mucho más potente, que se llama la monarquía autoritaria, ¿no? La monarquía autoritaria consiste en que el rey ya no depende de los nobles, ¿no? No va a depender de los nobles para tener poder. No se va a sentir un primero entre los nobles. No va a decir, bueno, yo soy como vosotros, pero por encima de vosotros, pero como vosotros. No, yo soy el rey. Y entonces se van a instrumentar una serie de aparatos, de instrumentos, perdón por la redundancia, que van a hacer que ese poder de la monarquía pues sea mucho más presente, mucho más fehaciente, mucho más claro, o sea, un poder mucho más potente, ¿no? Entonces el rey en principio lo que tiene es que doblegar a la nobleza y a los municipios, es decir, conseguir que la nobleza, pues efectivamente, lo reconozca a él como rey, ¿no? Entonces, bueno, pues se consigue poco a poco que el rey pues tenga cada vez más poder y quitarle poder a los nobles, ¿no? Y va a contar con los municipios. Claro, los municipios, bueno, y esto de los municipios, pero bueno, y de repente aparecen los municipios, no. Lo que pasa es que en la Baja Edad Media se ha ido desarrollando la burguesía, que era una nueva clase social. Se ha ido desarrollando el comercio, sobre todo en la zona centro y norte de Europa.
Y después también mucho en la península ibérica, porque aquí la península ibérica, es decir, España, va a ser un motor de cambio. Es decir, nosotros hasta prácticamente mediados del siglo XVII, la potencia hegemónica en Europa, la que marca los cambios, la que dice cómo se tienen que hacer las cosas, es España, ¿no? Entonces, van a hacer de esas antiguas ciudades romanas que después cayeron en decadencia y tal, pues van a resurgir, ¿eh? Se va a llamar el resurgir del siglo XIII, ¿no? El resurgir del siglo XIII, o sea, de 1200, en Italia también, ¿no? Las ciudades como Florencia, Mantua, Milán, etcétera. Entonces van a surgir, y claro, esos municipios, pues no quieren el poder de la nobleza. En los municipios se vive con mucha libertad, no se vive. Los nobles, lo que les gustaba a los nobles era tener tierra y tener campesinos, ¿eh? Entonces, en los municipios lo que se respiraba era libertad. ¿Qué es lo que había en los municipios? Artesanos, burgueses. Y entonces, estos son los que van a apoyar al rey. De hecho, los reyes católicos, que son el ejemplo de monarquía autoritaria o de instauración de monarquía autoritaria en los reinos de Europa, que es el ejemplo que se pone siempre, pues para, entre comillas, fastidiar a la nobleza, lo que hace es que cuentan con los municipios, con la población de los municipios, que aceptan la autoridad del rey. Porque para ellos, para los municipios, el rey es alguien que le da fueros, que le da leyes, que le da libertad. Mientras que el noble, pues el noble tiene todavía el concepto feudal, de yo soy mi rey en mi territorio, y soy el que mando, ¿no? Bueno, ejemplos que os pone ahí de monarquía autoritaria, pues Francia, Inglaterra y España, ¿no? Sobre todo España, aunque Francia e Inglaterra también. ¿Por qué no pone aquí Italia? Que yo he citado a Italia. Porque Italia, aunque efectivamente en Italia se desarrollan mucho las ciudades y los municipios y los pequeños, Italia es un mosaico, no hay un rey. Italia no tendrá su proceso de unificación nada más y nada menos que hasta 1866. Y bueno, y cogerá la capital Roma en 1870, o sea que... Y a Alemania le pasa lo mismo. Alemania estaba completamente dividida, eran los territorios fundamentales del Sacro Imperio Germánico, que después va a ser emperador Carlos V, el imperio alemán, y entonces, bueno, pues son muchos territorios pequeños, son... Bueno, pues en 1870, cuando se unifica Alemania, pues hasta ese momento eran como 30 o 32 estados distintos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que va a utilizar el rey para conseguir para que esta monarquía sea verdaderamente autoritaria? Bueno, pues lo primero que va a hacer es una unificación territorial, es decir, todos estos países, concretamente Francia, Inglaterra y España, van a delimitar muy bien sus fronteras, ¿no? España, en el caso de España, vais a encontrar que muchas veces el libro pone los reinos hispánicos o los reinos ibéricos. Bueno, yo le digo España porque realmente ya en el siglo XVII se habla de las Españas, ¿no? Y se habla de España. Pero en fin, no es el concepto de España que nosotros tenemos ahora tan unificado. Ese es un concepto más del siglo XVIII que ya lo veremos el año que viene. Bueno, pues entonces eso, lo primero, una unificación territorial, ¿no? Después, un control de los poderes del Estado, es decir, es controlar pues todo lo que pues el poder político dentro del Estado, ¿no? La mejora de la administración, eso es también muy importante, es decir, casi todos estos reinos, bueno, lo explica un poquito el libro, pero vamos, yo explico más, pues van a crear una administración de burócratas, de funcionarios, Esto es importantísimo, la creación de un ejército permanente. Durante la época feudal, durante la época de la Europa feudal, que se suele poner normalmente entre los siglos IX y XIV, normalmente se suele hablar de la época feudal, los reyes, como era el primero entre los nobles un poco, pues cada vez que emprendía una guerra necesitaba pedirles a los nobles ayuda. Aunque el rey tenía su propio ejército personal, pero era una mierda de ejército. Entonces cogía y decía, bueno, pues voy a llamar al duque de tal, al duque de cual, al conde de tal, y entonces ellos le ayudaban. Ese era el compromiso feudal, el juramento de fidelidad, ¿no? Y entonces, pues dependía mucho de los nobles. Bueno, pues una de las cosas que va a poner en práctica la monarquía autoritaria va a ser precisamente eso, ¿no? La creación de un ejército permanente, es decir, de tener un ejército propio y un ejército potente, ¿eh? Y por último, la organización de las relaciones internacionales. Esto es muy importante. Si se consigue que los países tengan unos territorios muy bien delimitados, pues tú tienes que tener relaciones con el resto de los países. Y entonces, bueno, pues en esta época se crea la diplomacia. Es decir, de hecho se habla de que el Estado moderno es el creador de la diplomacia, de las embajadas y tal, ¿no?
Bueno, pues esto básicamente es territorio, control de los poderes del Estado, la mejora de la administración, que además una cosa muy importante en la mejora de la administración es que ellos se van a meter también en el tema de las ciudades, de los municipios, van a nombrar a los alcaldes, es decir, el rey va a estar omnipresente. Bueno, lo leí, está bastante clarito y ahora vamos a pasar, en 2 minutos voy a hacer el vídeo del punto 5. Mandamos ya actividades para final de la semana, ¿vale? Venga, hasta la próxima.